Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de ese mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirle, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esa negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se devolvió hacia ellos y les reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Concédame Dios hablar según Él quiera y concebir pensamientos dignos de sus dones. Dios, desde toda la eternidad, nos ha llamado y nos seguirá llamando a su seguimiento. Y ese llamado lo hace Dios desde la libertad, desde la voluntad de cada ser humano. Dios, en esa libertad y en esa voluntad, no obliga a nadie, a ningún hombre, a ninguna mujer,
a seguirlo. Por eso Dios nos ha regalado esa libertad para responderle continuamente, para ir detrás de Él. El apóstol San Pablo bellamente nos lo ha explicado cuando le escribe a los hermanos de Gálatas: Cristo los ha liberado para que sean libres, no para que sean esclavos. Cristo nos ha dado la libertad. Cristo nos ha regalado esa gracia tan especial para que cada uno de nosotros responda afirmativa o negativamente a su seguimiento. El Evangelio de hoy es precisamente una de esas llamadas continuas que hace Dios al hombre. Sígueme. Y creo yo que resuena en nuestro interior y en nuestro corazón continuamente esa palabra. Dios nos llama a su seguimiento. Y ese seguimiento a Dios implica renuncias, implica sacrificios. Un ejemplo de eso es precisamente la primera lectura del día de hoy. Eliseo, un hombre llamado por Dios, un hombre que ha escuchado la llamada de Dios, pero un hombre que al escuchar la llamada de Dios abandona absolutamente todo para ir tras el seguimiento del mismo Dios. Cuando Eliseo siente que Elías le llama, aquel hombre de Dios no duda ni un instante para dejar atrás absolutamente todo lo que tenía. Incluso en la palabra de Dios, en ese libro de los Reyes, nos dice que Eliseo se llevó los bueyes con los que araba, los sacrificó al Señor, asó la carne en la hoguera, hizo con la madera del arado y repartió a su gente para que se comieran el resto. Es decir, quedó absolutamente sin nada. Quedó a merced, digámoslo así, de lo que Dios podría sustentarlo continuamente. El llamamiento y la decidida de cada uno de nosotros al Señor debe ser una respuesta generosa de cada uno de nosotros. Podríamos nosotros preguntarnos, como Eliseo, o como los discípulos del Señor, ¿qué hace falta en nuestra vida para de verdad seguir radicalmente a Jesucristo? ¿Qué es aquello que nos está esclavizando a cada uno de nosotros para no responder al seguimiento? ¿Acaso nos estamos quedando en las esclavitudes continuas que el mundo y la sociedad nos están presentando? ¿Cuáles son tus esclavitudes? ¿Qué es aquello que no te deja verdaderamente seguir libre
y voluntariamente a Jesús. Me parece a mí, mis queridos hermanos y hermanas, que hay muchas situaciones que aún nos tienen esclavos del pecado. Me parece a mí que hay muchas situaciones en la sociedad y en el mundo que aún nosotros no hemos dejado. Y entonces, como decía el apóstol San Pablo, vivimos en la esclavitud, vivimos en el pecado, vivimos esclavos de nuestros pecados, vivimos esclavos de nuestros caprichos, vivimos esclavos de todo aquello que la sociedad de consumo nos ofrece. Vivimos esclavos de un mundo que no nos deja vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sígueme. Es la palabra continua de Jesús para nosotros. Sígueme en la libertad que te ha dado el Señor para llamarte hijo e hija suya. Sígueme en la justicia, en el amor. Sígueme en la caridad. Sígueme en el perdón hacia los demás. El seguimiento de Jesús, mis queridos hermanos, es un seguimiento al servicio de los demás. El seguimiento de Jesús es un seguimiento no para nosotros esclavizarnos en nosotros mismos, sino en un salir hacia los demás para poder realizar y para poder hacer lo que el Señor a cada uno de nosotros nos pide. Qué hermoso es cuando nosotros decimos sí a un seguimiento. Qué hermoso es cuando nosotros respondemos afirmativamente a esa llamada de Dios. Es como cuando una mamá o un papá llama a su hijo para que le haga un favor. Qué bonito cuando uno inmediatamente responde a la voz de esa mamá o de ese papá. Qué bonito es cuando uno no coloca obstáculos. Qué bonito es cuando uno aligera su equipaje y va decididamente y le dice a aquella persona: mira, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Espera un sí de nuestra parte. Por eso en el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, qué bueno que nosotros también le podamos decir sí a ese llamado de Jesús. Recuerden, Dios nos ha llamado a la libertad. Dios nos ha llamado para que seamos sus hijos. Dios nos ha llamado para que cada uno de nosotros pueda estar con Él en el reino del Padre. Pero de cada uno de nosotros depende nuestra respuesta. De cada uno de nosotros depende que podamos dejar todas esas inquietudes y todas esas situaciones en sus manos. El que se decide seguir al Señor, de verdad lo abarca todo. El que se decide seguir al Señor no carecerá de nada, porque el Señor le dará absolutamente todo en esta vida y después la vida eterna en el cielo. Pidámosle al Señor, mis queridos hermanos y hermanas, en esta mañana del domingo, en esta santa celebración de la Eucaristía, digámosle al Señor: Señor, también yo quiero decirte sí. Señor, yo también quiero responder a tu llamado. Señor, yo quiero dejar a un lado las esclavitudes que me tienen aprisionado. Señor, de hoy en adelante, como Elías, como Eliseo o como alguno
de tus discípulos y de tus apóstoles, yo quiero decir sí al plan divino de la salvación que tú tienes programado para mí. Celebremos juntos esta Eucaristía y coloquemos en este altar estas nuestras intenciones. Amén. De pies, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una